En este artículo se aborda la situación actual de los métodos de control de motores de inducción en la industria, abarcando desde el enfoque clásico hasta los modernos. Se inicia describiendo métodos clásicos como el cambio del número de polos, la variación de frecuencia de alimentación y la modificación del deslizamiento, centrados en regular la tensión de alimentación para lograr un rendimiento óptimo en diferentes velocidades y en los 4 cuadrantes de operación. Luego se exploran métodos modernos que emplean convertidores de potencia para regular tanto la tensión como la frecuencia suministrada al motor. Los dos grandes tipos de control del motor de inducción son el control escalar y el control vectorial. El control escalar, también conocido como control tensión-frecuencia, es una técnica común para regular la tensión en motores de inducción. Mantiene una relación constante entre la tensión y la frecuencia de alimentación, variando la frecuencia para ajustar la velocidad. Se basa en la variación de la frecuencia para modificar la tensión de sincronismo del motor y controlar la velocidad, manteniendo constante la densidad del flujo magnético mediante la regulación de la amplitud de la tensión de alimentación. Por otro lado, el control vectorial se centra en controlar el par electromagnético del motor de inducción. Utiliza la teoría de vectores espaciales para simplificar el modelo del motor mediante transformaciones matemáticas que convierten las variables a control en vectorial. A diferencia del control escalar, el control vectorial permite un control independiente del par y del flujo, similar al control de un motor de corriente continua. Aunque es más preciso y robusto, su implementación puede ser más compleja y costosa debido a la necesidad de hardware y software más avanzados. En síntesis, el control escalar se centra en el control de magnitud basado en el modelo estacionario del motor, mientras que el control vectorial busca controlar el par electromagnético mediante la teoría de vectores espaciales. El artículo menciona dos grandes grupos de técnicas de control vectorial para calcular la posición del vector de flujo rotativo en el control del motor de inducción. El primer grupo, los métodos indirectos, que se basa en la medición directa de las variables de flujo y posición mediante sensores como sonda de efecto Hall o bobinas exploradoras. Sin embargo, este método ha sido descartado debido a la necesidad de modificar las máquinas y las sondas siendo sensibles a cambios de temperatura. El segundo grupo, los métodos indirectos, utilizan el modelo matemático del motor y mide variables fácilmente accesibles como corrientes, velocidad o posición. Estos métodos requieren conocer con precisión los parámetros del motor utilizados en el modelo. Dentro de los métodos indirectos de control han desarrollado técnicas llamadas sensorless para motores de inducción, eliminando la necesidad de sensores de posición o velocidad. Estos métodos emplean algoritmos de estimación basados en señales de corriente y voltaje para determinar la posición y velocidad del rotor, aunque es común en aplicaciones donde la instalación de sensores es difícil o costosa, como en motores de alta velocidad o en espacios reducidos. Sin embargo, la precisión de la técnica sensorless puede ser inferior a los métodos con sensores, especialmente en condiciones variables de carga o en motores de baja velocidad. Otra técnica vectorial mencionada en el artículo es el control directo de par, o DTC. Es un método de control moderno para motores de inducción que se basa en el control directo de la magnitud de flujo o par electromagnético, permitiendo respuestas rápidas a variaciones de par, aunque ofrece ventajas como altas respuestas dinámicas, independencia de controladores PI en la corriente y robustez contra variaciones de parámetro. Tiene desventajas como la necesidad de un modelo matemático para estimar el par y el flujo, y la necesidad de imposición de flujo al motor para modificar el control, y limitaciones a baja velocidad debido a la variabilidad de la resistencia del estator, requiriendo su estimación constante. Otro método que se menciona es el DSC, que es un método de control similar al DTC, pero difiere en su enfoque de reducción de par. En lugar de generar un vector de tensión en sentido contrario al flujo, el DSC utiliza vectores nulos cuando el par está dentro de su banda estérica y no se necesita generar par. La elección del vector nulo minimiza las conmutaciones de los interruptores, reduciendo el aumento de tensión en cada conmutación. Este enfoque permite una reducción precisa y rápida del par electromagnético en comparación con el DTC convencional. También en el artículo se aborda mejoras en los modelos utilizados para estimar parámetros
y variables en el control de motores de inducción, buscando una mayor precisión y eficiencia en la estimación. Se sugieren soluciones como reemplazar el integrador puro con un filtro paso bajo o mantener el integrador puro e incorporar el vector de flujo de referencia. Otras propuestas incluyen el uso de observadores adaptativos, métodos basados en observadores con medida de vectores de tensión, y la exploración de métodos basados en inteligencia artificial para mejorar el control del motor. Los métodos basados en el control deslizante son una forma de control adaptativo, no lineal, utilizado para regular la velocidad y el par de un motor de inducción. Su objetivo es lograr que el sistema se comporte como un sistema de segundo orden, mejorando la respuesta rápida y la estabilidad. Este método optimiza el comportamiento en estado estacionario del motor en un amplio rango de velocidad, incluso a velocidad cero, con par nominal. Aunque es robusto y eficaz, requiere de ajustes precisos de parámetros y puede ser sensible a perturbaciones externas. En resumen, el artículo aborda diversos métodos de control de motores de inducción, destacando especialmente el control vectorial. Además, se discuten avances significativos en el control, como el enfoque basado en deslizamiento, que incorpora un observador de estado del motor también de tipo deslizante, así como otros controladores basados en inteligencia artificial para la realización del control directo de par. La selección de la técnica apropiada dependerá de las necesidades particulares de la aplicación en cuestión.